Bueno, muy bien, entonces, buenas tardes. Esta es Planificación y Evaluación Públicas de cuarto año de la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Trabajo Social. Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a comenzar la clase de hoy diciendo que desde nuestro punto de vista estamos de algún modo de acuerdo con el reclamo que se está llevando a cabo el día de hoy, el de ayer y el de hoy, digamos, en estas jornadas por el reclamo, por la recomposición salarial de los sueldos de los docentes de la universidad pública. No obstante este acuerdo y nuestro apoyo, digamos, a ese proceso que también es un proceso nuestro, eh, manifestando una observación bastante objetiva, que es que el decaimiento de los salarios, la caída del poder adquisitivo del salario docente de la universidad pública se viene produciendo desde el año 2010-2011 y nunca se ha recompuesto, digamos, a los niveles de poder adquisitivo que tenían en esos años. Sostenemos que en momentos de pandemia es importante mantener la actividad y mantener, digamos, el compromiso de prestar este servicio público, educativo, para que ustedes también puedan estar en este proceso, ¿verdad? Y al mismo tiempo no signifique un costo en el momento en el que tanta dificultad tenemos para poder lograr mayor comunicación, mayor encuentro y mayor efectividad en la prestación de un servicio público por el cual, digamos, nos pagan y en el cual estamos comprometidos en todos los sentidos. Dicho esto, que es como una especie de posicionamiento, lo que queremos decir es que hoy vamos a empezar digamos, con dos temas gruesos, digamos, que habíamos anunciado en la clase pasada. Digo, dos temas importantes. Uno es el tema, la categoría de gobierno, ¿sí? Una categoría que parece un poco obvia, pero en planificación nosotros nos preguntamos, digamos, ¿por qué gobernar? Perdón, ¿por qué planificar? ¿Por qué planificar? ¿Para qué planificar? Planificamos porque queremos gobernar situaciones, decimos, ¿sí? Ese gobierno de situaciones son gobiernos de situaciones que se pueden, el gobierno de una situación puede ser tanto desde una perspectiva del Estado, en cualquiera de sus niveles jurisdiccionales, pero también puede ser, digamos, el gobierno de una situación por parte de las organizaciones de la sociedad civil, por parte de la sociedad civil organizada, ¿sí? Por lo tanto, la planificación y el gobierno, tal como lo entendemos, no es solamente un atributo del Estado nacional, provincial o municipal, sino que también es un atributo de las organizaciones sociales, de la sociedad organizada. En ese sentido, podemos ya decir que pensamos que hay dos tipos de planificación. Una planificación de abajo hacia arriba, que es un poco esta idea de la potestad o la fuerza que tienen las organizaciones sociales para querer gobernar situaciones de abajo hacia arriba, es decir, pensada desde la sociedad hacia el Estado, y una planificación de arriba hacia abajo, que a veces puede ser más participativa y a veces no es en absoluto participativa, la mayoría de las veces, para diseñar y gobernar situaciones que son, por supuesto, digamos, unas situaciones que son siempre situaciones de conflicto, de poder dividido, de poder compartido. Ahí dice Laura que no tiene acceso al link. Okay. Ahí me lo dio, ahí me agregó, Bueno. gracias. Ahí va, seguramente habilitó Maxi. Muy bien. Perfecto, muchas gracias, NASA, por avisar. Digo, Laura, por avisar. Ahí va. Muy bien. Entonces, y la segunda cuestión que vamos a trabajar es el tema de las funciones básicas de la planificación social. ¿Sí? Con eso vamos a hacer una descripción entre tres funciones básicas que están trabajadas en el texto de Juan Martín, que les habíamos propuesto para el día de hoy, y con eso es un texto bastante sencillo, un texto de 2005, un texto introductorio a esta idea que es muy organizadora de las funciones básicas de la planificación, ¿no? Que también responde a la pregunta ¿por qué planificamos? ¿Por qué planificar? Planificamos porque tenemos, digamos, una imagen de futuro, porque construimos imágenes de futuro. Planificamos porque precisamos coordinar y concertar, tanto dentro del Estado como afuera del Estado, con los diferentes actores de la sociedad, públicos y privados, y porque sin planificación es muy difícil desplegar estrategias de evaluación
que tienen que ver con saber si estamos realizando las acciones correctas, si estamos alcanzando los resultados que nos proponemos, y también la evaluación para nosotros siempre es un proceso continuo que precisa, digamos, ser desarrollado como condición básica para el aprendizaje. Cuando decimos aprendizaje, decimos aprender a gobernar a partir de las experiencias, ¿sí? La evaluación es un aprendizaje que se despliega tanto en las organizaciones, podemos hablar entonces de aprendizaje organizacional, un aprendizaje que se queda en las organizaciones, que se absorbe en las organizaciones, y también un aprendizaje individual, un aprendizaje subjetivo, aprendizajes de equipos. Esto es una característica importantísima de la burocracia moderna, entendida en el sentido que la trabaja Oscar Oslak, el politólogo argentino, ¿verdad?, que dice que la burocracia es esta instancia, lo vamos a ver cuando veamos la definición de gobierno que la incluye, ¿sí? Entonces, el aprendizaje de la burocracia es una cuestión clave para poder darle continuidad a la gestión de gobierno, ¿verdad? Y para tener una presencia estatal que tenga una coherencia y que tenga, obviamente, una instancia, digamos, de aprendizaje que permita que lo que se va realizando quede como memoria histórica, como archivo, como acervo, como conocimiento acumulado, ¿sí? Lamentablemente muchos cambios de gestión, digamos, hacen que ese acervo se vaya cortando, se vaya perdiendo, ¿sí? Pero justamente la planificación y la evaluación abogan exactamente por lo contrario. En este sentido, entonces, a ver, nos hemos dividido como equipo en una práctica que vamos a seguir desarrollando, la presentación de los diferentes temas. Aclaro que entonces va a comenzar Rubén desplegando lo que es triángulo de gobierno, luego Maxi va a tocar los temas de coordinación, concertación y evaluación, y finalmente compartimos ese texto de un pakistaní, digamos, un personaje interesante que está proponiendo algunas miradas sobre estudios de futuro, y yo voy a hacer una presentación que utilicé comentando ese texto que les enviamos. Voy a compartir con ustedes una presentación para que también a modo de ejemplo y de pauta ustedes puedan ver cómo, digamos, para comentar ese texto nosotros organizamos una presentación con una cierta búsqueda y con algunos criterios, de manera tal que ya les quede ahí como una pauta también para las presentaciones que ustedes puedan, digamos, o quieran o deban realizar en algún momento a lo largo del curso, ¿sí? Entonces, bien, si se ha comprendido esto, si no hay alguna pregunta, seguimos adelante. Bien, sigo yo, Mario, entonces. Como decía Mario, y un poco aprovechando también la introducción que fue haciendo en el tema que vamos a tratar hoy, por la duda me están escuchando bien, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Sí, se escucha bien. ¿Se acuerdan que la semana pasada les mencionamos dentro del programa de la cátedra? Hay un autor que van a ver al cual acudimos desde el punto de vista del gran marco teórico del cual se apoya la bibliografía de la materia y la perspectiva también de pensar esta materia de planificación y evaluación, justamente Carlos Matus, que inclusive de alguna forma Mario reseñó algo de su biografía y de su trayectoria en el encuentro pasado, y puntualmente en este tema que nosotros lo conocemos como triángulo de gobierno, por lo menos lo presentamos así porque así parece presentado, en un capítulo de un libro que se llama Tres cinturones de gobierno, o del gobierno, ¿no? Y si bien Matus falleció, si no me equivoco, en el año 98, por ahí, él alcanzó unos años antes, a mitad de los 90, año 95, a escribir y desarrollar mucha bibliografía, muchos desarrollos teóricos en esos años, que hasta el día de hoy uno recurre y encuentra una muy interesante vigencia para reflexionar y pensar no solo la teoría de la planificación, sino la teoría de la administración y de la gestión y del gobierno. Y en este punto es interesante porque tal vez posiblemente por su formación, por su perspectiva, por su manera, por el lenguaje que él trae, ¿no? Va articulando justamente
distintos niveles de teoría, de lo macro a lo micro, y incorporando justamente también a través de los recursos, ¿no? de metáforas, del humor, etcétera, elementos que lo hacen más comprensible. Entonces, los 3 cinturones, ¿no? del gobierno en particular, como se llama el libro, se titula el libro, hace alusión justamente a 3 grandes balances o cinturones que hay que tener muy, muy presentes al momento de pensar el desarrollo, el proceso, porque así es como lo denomina el proceso de gobierno, ¿no? Y esos 3 cinturones, dice, nunca lo apretes a los 3 cinturones a la vez. O sea, ahí ya está dando una pauta. Que por eso la palabra balance, ¿no? Permítame esta introducción para llegar, obviamente, al triángulo de gobierno, ¿no? Y dice, esos 3 cinturones tienen que ver con lo político, sería uno, lo económico y la gestión, ¿no? La gestión cotidiana, dice. ¿Por qué aparecen estos cinturones como grandes elementos de balance para tener en cuenta y saber sopesar en el proceso de gobierno? Porque él viene de una preocupación de un conjunto de reformas que se dieron en ese periodo de tiempo, de reformas administrativas, de reformas del Estado en países latinoamericanos, que no lograron realmente los objetivos buscados a partir de esa reforma. Es decir, básicamente fueron un estrepitoso fracaso, dice él. No, o sea, es generoso decir que no se lograron los objetivos. En realidad fueron grandes fracasos, digamos, en las distintas experiencias, con altos costos sociales, generalmente, ¿no? Y políticos, ¿no? Que implicaron en muchos casos, bueno. E inclusive, esto una opinión mía, una reflexión, ¿no? Que uno puede decir que además dejaron una marca a tal nivel del fracaso que ya el solo pensar o intentar poner sobre la mesa el tema de una reforma ya habilita un montón de resistencia y de actores, porque me parece que ahí se recurre al dicho más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? En el sentido de que estas grandes reformas que aspiran a modernizar el Estado, ¿no? Porque en el fondo la búsqueda de modernizar el Estado para hacerlo más eficiente, hacerlo más ágil, hacerlo más dinámico, dar mejores respuestas a los ciudadanos, claramente no estuvo a la altura. Entonces, él habla justamente de estos balances porque también él reconoce cierto movimiento pendular, ¿no? Lo van a entender fácilmente, entre la política cuando predomina lo político y niega lo técnico, y el otro péndulo del extremo en donde está todo de tal forma tan tecnocrático que niega la política y la anula, ¿no? Entonces, los 2 extremos son dañinos para los procesos de gobierno. Y bueno, en esta dinámica pendular, él reconoce, ustedes cuando leen el libro, la bibliografía, van a dar cuenta que él reflexiona sobre ambos procesos, ¿no? Entonces, los 3 cinturones, lo político, lo económico y la gestión. Y él dice que todo gobernante llega, mientras voy buscando un PowerPoint así solamente para apoyar estas frases, él dice que todo gobernante llega al gobierno con una acumulación de capital político, ¿no? Y que en el gobierno, en el ejercicio del gobierno, ese capital político no es estático. Es decir, no es un plazo fijo que al final me lo llevo, ¿no? Al final, no. Dice, uno se juega con ese capital político y está en una permanente crecimiento o disminución, ¿no? Obviamente puede mantenerse por un tiempo, pero ese capital es una inversión, ¿no? Entonces, a cada decisión, a cada toma de decisión, a cada selección de problemas que se va avanzando, ese capital se va moviendo, o va acrecentando y atrae, aumenta, ¿no? O bien puede ser disminuido. Entonces, no es una foto, eso es importante. Y bueno, y él en un momento también nos alerta sobre determinados barbarismos, dice él, barbarismos tecnocráticos, que tiene que ver con este movimiento pendular que le decía anteriormente, en donde se niega lo político y donde todo se explica a través de una serie de, en todo caso, explicaciones y desarrollos técnicos que nos van a solucionar todas las cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, a mí me recuerda muchísimos discursos, digamos, ¿no?
de ministros, de políticos, de presidentes que explicaban una realidad imposible de entender para un ciudadano, ¿no? Por eso siempre se habla por ahí en esto, ¿no? Doña Rosa, para que entienda Doña Rosa. Yo creo que esa frase busca justamente decir que había un lenguaje tan tecnocrático detrás de la gestión política que cortaba la comunicación, la hacía inentendible y de alguna forma desperdiciaba o desperdigaba el capital político porque el ciudadano, no lograba conectar ni respaldar las decisiones porque concretamente no las entendía y solamente veía resultados que lo hacían sufrir, que lo hacían, que no iban en el tono de lo que ya vamos a hablar que tiene que ver con el proyecto de gobierno, ¿no? Permítanme hacer la presentación porque una ventana. No sé si ustedes la ven en pantalla completa o no. Cuando aparezca me dicen, porque yo lo tengo para mirarlos un poquito ustedes acá medio minimizado. Si se ve bien o se ve muy chiquito. ¿Se alcanza a leer? Ahí se ve. Sí, se lee bien. Si podés compartir pantalla. La estoy compartiendo, ¿eh? Perdón, quise decir maximizar la ventana. A ver, un segundo. Como presentación, ajá, ahí. Acá. Bueno, ahora ya no los veo a ustedes. Cualquier cosa me dicen, ahora me queda en la pantalla completa. Te avisamos, Rubén, perfecto. Me avisan, dale. Bueno, ahí está la bibliografía. Bueno, lo que les conté, que el autor recupera estos 3 cinturones que están mencionados ahí, lo del capital político que aumenta o disminuye, y que el gobernante empeña su palabra, ¿no? Anuncia su proyecto de gobierno y promete resultados. Y eso, perdón, profe. ¿sí? Si usted está cambiando las diapositivas, solamente Sí. se ve la primera, no se nos están cambiando nosotras. ¿Viste? En modo pantalla completa no lo reconoce, ya nos pasó los otros días. Ustedes ven... Ahí sí. Ahora sí estamos viendo la otra. Bueno, en modo pantalla completa no sé por qué. Ahora sí se ve. Claro, no sé, sí. Pero lo tengo que manejar de esta Ahí forma. se movió. Ahora Ahí está está, la tercera perfecto. en la pantalla. Gracias, NASA. Gracias. Entonces, se prometen resultados, ¿verdad? En base a ese proyecto de gobierno. Y son los resultados, dice él, finalmente los que van a encumbrar o hundir al gobernante, ¿no? Cuando dice el gobernante habla del gobierno en G mayúscula, digamos, el gobierno que no es solo el gobernante quien detenta el poder, sino también su equipo, ¿no? El equipo que acompaña. Y para alcanzar esos resultados, claramente ya ustedes pueden intuir en base a lo que hablamos la semana pasada, si dijimos que había intereses, que era un campo en tensión, que los actores sociales, y Mario lo recordaba al inicio en la introducción, estamos en situaciones de poder compartido, poder dividido, decía Mario, podrán entender que alcanzar resultados implica vencer o actuar en medios resistentes, ¿no? Las resistencias son ejercidas por actores, concretamente. Y gobernar para cambiar las cosas es, en cierta medida, navegar contra la corriente, ¿no? Entonces, eso me parece clave porque, tanto para la ciencia política, el trabajo social, para la disciplina de lo social, convencernos de que nosotros planificamos en contextos de resistencia. Es decir, la resistencia, las oposiciones forman parte del punto de partida ya de nuestra primera reflexión, ¿no? Si decimos que planificar es pensar antes de actuar, cuando estamos pensando debemos incorporar en esa reflexión estas condiciones, ¿no? La condición de poder compartido, medios resistentes, preguntarnos cómo trabajar la resistencia, porque esto es un punto para decir, no podemos esperar a implementar un proyecto, un plan y decir, no, resulta que apareció gente que estaba en contra, ¿no? O sea, eso implica que no hicimos el suficiente análisis y reflexión y que estamos pensando de que actuamos con todo poder y con toda libertad, cosa que no es así. Entonces, el gobierno hace apuestas contra la incertidumbre y la resistencia mediante un cálculo tecnopolítico. Bueno, algo dijimos la semana pasada del concepto de incertidumbre, ¿no? Es decir, es una palabra fuertísima y que en el sentido de que planificación e incertidumbre, la planificación básicamente es un intento del hombre para conjurar, dice Mato en uno de sus libros, conjurar la incertidumbre.
es un intento, porque claramente no tenemos control de todas las variables, pero es una buena imagen para darnos cuenta de que hacemos el mejor esfuerzo posible, que no es solo de voluntad, sino de conocimiento, de ciencia, de experiencia, para planificar y que esa incertidumbre, intentar captar algo, ¿no? No son leyes naturales, ¿no? Sino tratar de entender a partir de un conjunto de síntesis y, bueno, actuar sobre esa incertidumbre. Por lo tanto, estamos diciendo que no estamos exceptuados del error, exceptuados de aprender, de continuar, de mejorar ese cálculo tecnopolítico, ¿no? Fíjense, lo técnico y lo político no se separan acá, ¿no? En el decálogo de la planificación, algo que también fuimos adelantando algunas cuestiones en el encuentro anterior, Matus dice, en ese decálogo claramente son como 10 grandes principios, ¿no?, que sintetizan elementos de la planificación. Él dice, politizar lo técnico y tecnificar lo político, ¿no? Entonces, el cálculo tecnopolítico implica recoger estas dos grandes vertientes, ¿no? Lo político, más ligado a lo irracional, al arte de la política, y lo técnico, donde recupera el conocimiento científico y todos los desarrollos y la información de la ciencia y la técnica aplicada a la administración, a la gestión de gobierno, ¿no? Y ese cálculo, bueno, es impreciso por lo que les decía, no porque sea totalmente irracional o totalmente arte, ¿no? Es un cálculo porque intenta, a partir de una investigación, de un reconocimiento y profundización de los problemas, identificación de problemas y de aquellas causas estructurales que lo configuran, implica justamente un conocimiento, pero nunca es acabado. Ese conocimiento es inacabado y ahí da la imprecisión, ¿no? Y además porque estamos actuando es sujeto a sujeto, es decir, una relación sujeto-sujeto donde nunca terminamos de comprender ni captar los movimientos de los otros actores, ¿no? Es decir, los podemos intentar suponer, presuponer y hacer una apuesta, dice. El concepto de apuesta es muy importante ahí porque en el fondo es eso, ¿no? Es una apuesta. Y bueno, opera en un juego creativo entre actores marcados, y que esos actores a su vez también, lo reconozcan o no, están cercados por un conjunto de incertezas. Y esto, por ahí, como una pequeña introducción para pensar un poco el triángulo de gobierno. Yo puse proceso de gobierno en el medio y tal vez el formato puede unir, pero los tres vértices del triángulo lo conforman. El proyecto Rubén, de gobierno... ¿sí? Te interrumpo un segundito. Cuando lo planteas, ¿sabes a qué me hace acordar? Y ahí va a saltar Maxi, al problema de raseo que tenemos acá. A esta cuestión de que se planificó una cosa, se hizo de una manera, ya se aprobó, se empezaba y de repente hubo una cuestión social de que no se iban a tocar los árboles y ahí empezó otro conflicto y que me hace acordar a esto que decías recién, era esta cuestión de que van, no me acuerdo la palabra que usaste, pero que es, o sea, se mide lo político respecto de que esto va en contra, si cuánto vale la pena políticamente hacerlo, cuánto es la resistencia que hay, cuánto se planificó y cuánto de verdad se va a poder hacer, a qué costo, qué tiene, o sea, cuánto es el conocimiento técnico que por ahí invocan las autoridades y cuánto es lo que la gente lo rechaza y qué va a terminar priorizándose en ese sentido. Exacto, Laura. Mirá, en distintos años vamos analizando distintos ejemplos de este mismo estilo que vos traés. Este año entra perfecto este ejemplo. Me acuerdo algún año, fíjate, cambia el Zoom, ¿no? La resolución 125 del campo también la discutimos muchísimo. Cómo muchas veces el proyecto de gobierno va hacia un lugar, hace balances o puede ser que justamente la ausencia de estos balances hacen avanzar creyendo que se tiene toda la cuota de poder y olvidan la fuerza de estos actores, ¿no?, que generan oposición y resistencia, y luego aparecen los fundamentos técnicos que deberían haber estado al inicio, ¿no?, que deberían haber sido socializados, las ventajas, los beneficios versus los costos, ¿no? La relación costo-beneficio es permanente porque en definitiva es lo que da la posibilidad de este balance, ¿no?
Luego, lo que está pasando hoy acá y pasó en su momento también, o con cualquier ejemplo de este tipo de iniciativas que encuentran resistencias, hablan claramente de una ausencia de balances o de una confianza muy fuerte en el actor que planifica y una incorrecta medición de fuerzas del actor sobre el cual uno está planificando, ¿no? Porque si uno hubiera medido correctamente la fuerza y las temáticas, ¿no? Posiblemente hubiera encontrado procesos para neutralizar esos caminos. Ellos se confiaron, y no voy a entrar en el debate específico del caso, porque sabemos que da para muchísimo, pero creo que se confiaron que la participación y la neutralización de cualquier resistencia iba a estar garantizada por la dirección de vecinales, tiene un nombre, dirección de comisiones vecinales, creo que se llama, y que porque hay un presidente de comisión vecinal, la comunicación, ¿no? Entonces, yo me acuerdo por el estilo. Claramente. Y a mí me sorprende mucho, como vos decís, la participación ciudadana, porque en general me da la sensación, quizá me equivoco, que la sociedad paranaense suele movilizarse poco, pero hay algún tema que por algo le hace saltar la chaveta, ahí van con todo. Sí, ahí quería hacer un comentario, si me permiten. Yo creo que, a ver, en este sentido, tal vez aprovechando un poco la mención ahí de este conflicto, yo quiero decir algo, digamos, porque hay cosas que ya se saben, ¿sí? El estilo de planificación de la Secretaría de Planificación, del gobierno de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Paraná es un estilo de planificación tradicional, absolutamente monolítico, absolutamente racionalista, que no tiene en cuenta salvo su propia lógica, ¿sí? Es decir, es una manera de actuar. Si ustedes leen quiénes son los funcionarios provinciales y municipales, van a encontrar una línea de nombres que se repiten, ¿sí? Y son personas, digamos, que están marcadas por una planificación completamente tradicional, aunque discursivamente digan otra cosa, ¿sí? Ellos se atan a un libro plan y el libro plan les organiza la obra pública, ¿sí? Y para ellos gobernar es hacer su libro plan, no preguntar nada a nadie y seguir adelante. En el año 2000 se hizo una discusión de planificación estratégica en Paraná, que participaron más de 300 organizaciones y más de 500 personas, ¿sí? Nadie recuerda eso, ¿sí? Pero hubo criterios, ¿sí? Y además hay otra cosa, digamos, ¿no? Nosotros como cientistas políticos, como sociólogos, como trabajadores sociales, no podemos ignorar que en el planeta existen experiencias en donde la población ha decidido por dónde pasan las calles o por dónde no pasan las calles, ¿sí? En este sentido, digamos, nosotros estamos frente a gobiernos que no entienden la idea de la participación como una idea importante en planificación. Por lo tanto, son gobiernos que tienen una ideología en relación a la planificación, ¿sí? Hay que hacer la lectura, nosotros, digamos, ¿no? Otra cosa son los militantes ecologistas que, digamos, o las personas que van y quieren simplemente cuidar la sombra de su calle, que tienen tanta legitimidad como cualquiera de nosotros para poder pensar sobre eso, ¿verdad? Ahora, lo que vemos no es solamente un gesto, yo diría, tenemos varios gestos. ¿Qué ha pasado frente a los incendios del Delta? ¿Qué ha pasado frente a las termas de la localidad de Paraná hace unos años atrás? ¿Qué ha pasado frente a la necesidad de tener, digamos, un desarrollo urbano en la localidad de Paraná que sea parecido al de cualquier ciudad de la Argentina? Sí, perdón, pero yo insisto con estas comparaciones porque son obvias para mí. Cualquiera que haya ido a Corrientes, inclusive Formosa, a la provincia, a la ciudad de Resistencia, quien ha visto el desarrollo de la ciudad de Rosario, quien ha visto la ciudad de Posadas, que ha incorporado más de 40 kilómetros, digamos, en su contexto urbano, digamos, sin ninguna resistencia de la población y por el contrario con el apoyo y con grandes debates y discusiones. Paraná, no solamente, Paraná atrasa gente, ¿sí? Nuestra provincia no está a tono con
diría con la Sociedad Argentina de Planificadores Territoriales, con las cosas más obvias. No estamos hablando aquí de posturas de izquierda, digamos, ¿sí? En ese sentido, nosotros, inclusive, digamos, más allá de coincidir en algunas cosas, estamos diciendo que desde la postura, esto que estaba diciendo Rubén, desde la postura de los 3 cinturones, esta gente ajustó los 3 cinturones desde un solo saque, ¿sí? Entonces, obviamente que va a saltar el conflicto. Pero además, la planificación estratégica que estamos proponiendo y empezando a analizar con este triángulo de gobierno, es que justamente, digamos, uno no puede hacer una apuesta donde se quede sin capital político en la segunda jugada, ¿sí? O sea, se dan cuenta que lo que estamos diciendo es que hay como una cuestión en este sentido, digamos, yo creo que ahí un poco está la cosa en nuestras profesiones, ¿sí? Nosotros tenemos que conocer un poco la historia de esta conflictividad. Hay 2 libros que se llaman Historias de la conflictividad social, de los conflictos sociales de la Argentina, de Merlinsky, por ejemplo, ¿sí? Hay un libro de Maristela Svampa que se llama Pensamientos Latinoamericanos sobre todos estos temas. Hay temas de planificación urbana discutidos en un montón de lugares, de ordenamiento territorial, ¿sí? El ordenamiento territorial no se hace como se le antoja a un tecnócrata sentado en un plano, ¿sí? Que acomodó con 2 o 3 grandes empresas constructoras, digamos, la obra, que es lo que finalmente se está defendiendo, ¿no? La obra, ¿no? Fíjense, Profe, un poco esto. Sí, díganos. ¿y cuál sería la solución, digamos, para desajustar esos, el cinturón, por así decirlo, en Sí. Paraná? No, ¿O desde qué punto sí. lo plantearías vos? ¿Por No, qué? yo creo que, a ver, se salió por un... Mira, fíjate que me parece que una de las cuestiones que apareció fue la estrategia de mediación, que es un diálogo para discutir la planificación, ¿verdad? O sea, primero, se abrió un diálogo, ahí está la primera respuesta. Antes no había habido ningún diálogo, ¿sí? Venían las máquinas, venía la obra, ¿no? Hasta que de pronto alguien dijo, momento, acá estamos nosotros, somos nosotros, ciudadanos de acá, que vivimos al lado de estos árboles, digamos, ¿sí? Tan sencilla la relación del ciudadano. Entonces, primero hubo que reconocer al ciudadano. Primero hubo palos. Primero fue el juez, la policía, palos, conflictos, etc. Después dijimos, bueno, vamos a dialogar, ¿sí? ¿Por qué no se empezó dialogando, digamos? ¿Sí? En otros lugares ya se sabe que los conflictos en términos ambientales aparecen, ¿sí? Pero yo creo que estando en el siglo XXI no podés no dialogar con la sociedad, digamos, con lo que Claro, implica eso en algún cambio que puedas producir, digamos, en una ciudad. Y más claro. como está todo el mundo bastante susceptible y demás, con un montón de temas que importan, creo Sí, que es el primer paso, pero va sí. en la administración de cada uno, Claro, bueno, pero sí, pero con la justamente planeación. lo que vos me preguntabas, ¿por dónde salíamos? Salimos por una planificación participativa. Empecé por una planificación participativa para advertir estos problemas antes de que emerjan, digamos, ¿sí? Justamente aquí la planificación tiene un gran ejercicio sobre la previsión, ¿sí? Es decir, prever las conflictividades, ¿no? Es Esta, como lo que dijo Rubén, digamos, de la idea de que esto se planteó después de las fracasadas reformas de primera generación, de las segundas reformas administrativas, de integrar a la ciudadanía, de hacer un gobierno abierto, de modernizarlo y demás. Es como que sería posterior a eso. Yo no sé si es posterior o anterior, me parece que lo que hay es que la nueva gerencia pública planteó unos criterios de eficiencia que terminaron reforzando en muchos lugares los criterios tecnocráticos, es decir, donde lo tecnocrático gobierna, ¿sí? Entonces, no gobierna la política ni la participación, sino que gobierna un grupito de arquitectos que les parece que la calle tiene que pasar por ahí y que tiene que tener determinado ancho y que hay que sacar los árboles, ¿sí? Y resulta que hay, digamos, no sé, 700, 1000 o 10.000 o lo que sea, digamos, vecinos que están pensando una cosa diferente. ¿Por qué no empezar diferente? Estamos diciendo eso, ¿no? ¿Recuerdan la clase anterior cuando decíamos, ahí uno de los compañeros, creo que era Martín, que estaba en una comuna? Martín, que está en una comuna, cuando la subcomuna crezca, digamos, va a empezar a encontrar esta conflictividad. ¿Se tiene que sorprender, Martín? No, no se debe sorprender, porque ella debe haber aprendido cómo se encaran procesos, digamos, de transformación urbana. Y esos procesos de transformación urbana no pueden obviar la opinión del ciudadano, ¿sí?
sino toda esta gente habla de gobierno abierto desembosadamente, ¿sí? Ahora, en los hechos hacen un gobierno completamente cerrado y con 25.000 llaves, digamos, ¿no? Es casi de sentido común, no hay que leer ningún libro para pensar esto, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que nosotros desde la planificación sí tenemos que leer, sí tenemos que conocer la historia para poder entender, digamos, por qué suceden estas cosas y pensarlas para que no se repitan. Este conflicto de rasero se ha repetido infinitas veces en la localidad de Paraná, con diferentes motivos, ¿no? Eso hay que pensarlo históricamente, ¿no? Sí, eso es mi comentario. Más. Sí, quiero hacer un comentario en relación al tema, pero para complementar también lo que Rubén estaba presentando sobre el triángulo de gobierno. ¿Por qué? Porque la figura del triángulo de gobierno, en cierta forma, lo que establece es que el ejercicio del liderazgo público o del liderazgo de la gestión de lo público, y digo esto pensando eminentemente en la gestión local, en la gestión del municipio, la gestión de la ciudad, independientemente del nombre de la ciudad de la que hablemos o de la orientación política del gobierno, debe converger y equilibrarse, buscar a la convergencia y el equilibrio entre las tres puntas de ese triángulo que vincula capacidad institucional o capacidad de gestión, el programa de gobierno y la idea de gobernabilidad que abarca, pero no se resume solo a eso, no se resume solo a el nivel de aceptación o de rechazo de una dirección u otra a la hora de tomar una decisión. En este caso, y volviendo al tema concreto de Racedo, fíjense qué importante y qué valioso es el conocimiento profundo de la historia de las manifestaciones ciudadanas en Paraná en relación a las cuestiones ambientales, ¿no? Se remonta a mediados de la década del 90, cuando Paraná, sus organizaciones, el gremio docente, las escuelas, se movilizaron en rechazo a la construcción de la represa de Paraná Medio. De ahí para acá, cada determinado tiempo, con más o menos fuerza, con más o menos capacidad de incidencia en la agenda pública local, ha habido manifestaciones de grupos más o menos organizados, más o menos estructurados, algunos en formato asambleario, otros en formatos más institucionales, más de organizaciones, en relación con intentos de modificar el planeamiento urbano de la ciudad y de darle determinados usos a los espacios públicos y a los espacios verdes. Mario recién citaba el ejemplo de el intento de construir termas en la Toma Vieja, lo que pasó cuando también se intentó avanzar con una cesión a la empresa de colectivos de una parte importante del predio que actualmente ocupa el Parque Botánico, donde estaba la Escuela Granja. Eso también, digamos, suscitó un rechazo de una parte de la ciudadanía que devino en una marcha atrás de la administración municipal. O lo que pasó también en su momento con, ¿se acuerdan? Se cierra el hipódromo y se hace ese gran anuncio de que se iba a construir ahí un shopping, un cine, un supermercado, que se iba a lotear una parte para emprendimientos privados y otra parte se iba a dejar para construir un gran parque público, ¿no? Y en definitiva también el tema se discutió en la justicia eludió ir al fondo del asunto, como pasó ahora en Racedo, porque en definitiva, si leen el fallo, van a ver que los jueces directamente eluden la complejidad de la cuestión desde la perspectiva socioambiental y simplemente dicen, bueno, no importa, es una obra chiquita, que le den para adelante. En definitiva es eso, eluden ir al meollo del asunto. Y bueno, y fíjense lo que pasó con el espacio en donde estaba el hipódromo. A duras penas está la pobre Plaza Mujeres Entrerrianas como un pequeño atisbo de lo que podría ser un gran parque público central para la ciudad de Paraná. Y lo que es peor, no hubo cine, no hubo edificio, no hubo supermercado, no hubo nada. Entonces, también, digamos, cómo los procesos de planeamiento, cuando desconocen el componente de la participación y se cierran, como decía Mario, solamente al libro plan, si miramos las puntas del triángulo de gobierno, solamente al programa de gobierno, muchas veces, digamos, no solo terminan siendo o terminan teniendo efectos muy pobres en términos del impacto urbano y social
de una obra determinada, sino que a la postre terminan también empobreciendo la calidad de la gestión y la calidad de un proceso de toma de decisión, ¿no? Fíjense que este impacto lamentablemente se va a seguir arrastrando por mucho tiempo a la medida que ese espacio quede vacante. Sí, antes de volver a darle la palabra yo creo que queda en claro, digamos, un gesto autoritario de gobierno, ¿sí? Un gesto no democrático. Yo creo que nosotros estamos dejando de lado muchas veces la idea de la democracia asociada a un voto cada 2 años, ¿verdad? La idea de decidir qué se hace con los espacios vitales de una ciudad es una parte constitutiva de la democracia, porque es donde vivimos, ¿sí? Y en ese sentido también en la Argentina hay experiencias que se muestran más democráticas, digamos, ¿sí? Me parece y esto no es una apreciación o un posicionamiento, es un posicionamiento político, pero no un posicionamiento político partidario, sino que es teórico político, ¿sí? En el sentido de que es política la planificación, ¿sí? Entonces es teórico político. Lo que nosotros tenemos en ese sentido es ser capaces de analizar, digamos, con esta perspectiva de la teoría política, ¿sí? Este tipo de situaciones, ¿sí? Bueno, un poco eso. Bueno, un poco ya que está presentado el triángulo, por lo menos la gráfica, les comento algunas características del proyecto de gobierno, de la capacidad de gobierno y de la gobernabilidad del sistema. El proyecto de gobierno, básicamente, acá hay una cuestión interesante porque a veces nosotros en la tecnología usamos resolver problemas, es una forma muy común de presentar cuál es la solución, ¿no? Son preguntas que nos hacemos, ¿no? Y acá aparece una cuestión que Matus siempre trae respecto del proceso de planificación y de la gestión de gobierno, que es el intercambio de problemas. Entonces dice, el proyecto de gobierno es una propuesta de intercambio de problemas, a lo que nosotros le llamaríamos búsqueda de soluciones, digamos, ¿no? Pero para Matus es intercambio de problemas más grandes a más chicos, un intercambio favorable de problemas, ¿no? Donde los problemas, digamos, tienen una relación costo-beneficio, las acciones para resolverlos, ¿no? Para atacarlos, digamos. Ahí aparece justamente ese balance, ¿no? Entre los beneficios potenciales y los costos potenciales. Sí, ahí, Rubén, aportar que no es una relación costo-beneficio economicista, ¿verdad? No. El intercambio es una relación costo-beneficio político, económico, social, ¿no? O sea, comprende la diversidad de lo social, digamos, ¿no? Porque, para que no quede asociado a una cosa medio como de la teoría clásica, digamos, ¿no? El proyecto de gobierno costo-beneficio de acuerdo a una fórmula matemática, digamos, ¿no? Por ejemplo, el beneficio puede ser que las poblaciones accedan a derechos, digamos, ¿no? Y el costo puede ser tener que emitir moneda para poder tener el IFE, digamos, en el momento de... Entonces, no es que cómo cuadra la fórmula económica, sino, digamos, bueno, ahí, por ejemplo, para dar este ejemplo que estoy mencionando, el gobierno el año pasado hizo hizo un análisis, digamos, de beneficios y costos y dijo, para preservar la salud hay que cortar la actividad económica, por eso tengo que emitir moneda y para ello tengo que pagar el IFE, ¿ok? Para cubrir lo que la gente no puede obtener por la vía del salario o por la vía del trabajo informal. Por lo tanto, hizo una relación, pero eso, digamos, no es una fórmula. Si fuera por la fórmula matemática, precisamente ahí toda la crítica que viene un poco de la oposición, eso es la fórmula matemática del costo-beneficio, ¿no? La derecha entera está gritando, digamos, eso desde hace ya 6 meses, digamos, ¿sí? Ahora, si nosotros planteamos el beneficio, digamos, que tuvo el sistema sanitario para poder rearmarse, digamos, o armarse frente a la pandemia, digamos, fue un beneficio altísimo, que inclusive desde el punto de vista histórico, digamos, va a ser un objeto de análisis muy interesante, ¿no? Digo, para que no quede esta idea de que tiene costos y beneficios potenciales en lo político, en lo social, en lo económico, en el sentido histórico, digamos, ¿no? Sí, inclusive esos costos-beneficios hay que, me parece que exigirlos en términos de
de estirarlos a todo el abanico de poblaciones, de la diversidad, de la complejidad que implica distintos grupos que pueden verse afectados por una decisión de gobierno. Entonces, en ese sentido también, fíjense, proyecto de gobierno, un buen proyecto de gobierno bien diseñado genera un intercambio favorable de problemas para la mayoría de la población, ¿no? Es decir, ahí atiende un poco la agenda pública en base también a ese timing de lo que se va necesitando en cada coyuntura, ¿no? Claramente un proyecto de gobierno necesita de objetivos y de medios, ¿no?, para alcanzar esos objetivos. Y el gran debate de fondo de un proyecto de gobierno es en torno al estilo de desarrollo, qué tipo de sociedad, ¿no? Pasa por ahí un proyecto de gobierno, ¿no? Mira el presente, mira el pasado, mira el presente, pero mira a dónde quiere ir, a dónde quiere estar, porque en definitiva esa es la propuesta, la promesa que le hace a la ciudadanía, ¿no? Y en la cual después va a ser el parámetro para comparar respecto de resultados. Y se expresa justamente, ¿en qué se expresa? En una selección de problemas y un conjunto de operaciones, de acciones para enfrentarlos, ¿no? Es la manera en que dice, bueno, queremos mejorar los ingresos de la clase media y de los jubilados. Bueno, ¿cómo? ¿No? Y ahí se tienen que manifestar y expresar justamente el proceso de operaciones, de qué manera se van a obtener los recursos para mejorar esos ingresos. Queremos que la población de la Argentina sea menos pobre. Queremos bajar la desocupación. Y la gran pregunta es ¿cómo? Entonces, respecto de esa respuesta, justamente es donde también el ciudadano tenemos elementos para juzgar y decidir si el camino elegido nos conviene o no, porque eso también nos va a hablar de costos y beneficios, ¿no? Bueno, la capacidad de gobierno acá es súper interesante también, porque la capacidad de gobierno ya pone en juego justamente la capacidad de liderazgo, ¿no? Y ahí en ese liderazgo de alguna forma sintetizan estos tres elementos que están mencionados. Por un lado, la experiencia, ¿no? La expertise, la trayectoria, digamos, el conocimiento en ciencias y técnicas de gobierno, ¿no? Y también implica esa capacidad de gobierno, capacidad de conducción, de liderazgo, de dirección, ¿no? Que tiene que ver con esa acumulación, decíamos, de poder que se va dando en la figura del líder y del equipo de gobierno, ¿no? Hay una capacidad de conducción, entonces, una capacidad de liderazgo donde es parte integrante la experiencia, el conocimiento, ¿no? Ese timing, esa parte de arte, ¿no? Y también el conjunto de ese acervo, ¿no? Esa acumulación de técnicas, métodos, destrezas y habilidades de un actor y de su equipo de gobierno para conducir un proceso. Y dice Matus, la capacidad de gobierno es sinónimo de pericia, ¿no? De un buen manejo de todos estos cinturones, de estos balances, ¿no? De ir acumulando poder, podríamos decir, acumular poder, pero a su vez saber gestionar esos cinturones, en qué momento poder aflojar uno y ajustar el otro, ¿no? Entonces, eso no se logra solo con conocimiento, sin experiencia y sin cierto liderazgo. El liderazgo solo tampoco logra resultados si no hay conocimiento detrás, ¿verdad? Bueno, él va dando ejemplo, él dice, bueno, el liderazgo solo, sin conocimiento, son los cabecillas, ¿no? Es decir, eso tarde o temprano le va a faltar propuesta de gobierno. Y si lo pensamos solamente una cuestión tecnocrática, digamos, solo el conocimiento nos va a llevar a una cuestión tecnocrática sin capacidad de generar confianza, liderazgo, marcar un rumbo, ¿verdad? Todo lo que pueda aportar la política. Por último, la gobernabilidad del sistema, como tercer vértice, es una relación entre las variables, diríamos, que de las que tenemos control, recuerden, situaciones de poder compartido. Entonces, hay variables de las cuales tenemos control o mayor grado de control, y hay otras que no, o que tenemos menos grado de control, que detentan ese control otros actores. La gobernabilidad del sistema también depende de las influencias sobre esas variables. Y mientras más variables decisivas controla un actor, podríamos decir que mayor libertad de acción
va a tener, es decir, mayor gobernabilidad, ¿no? Y en este sentido, la gobernabilidad expresa el poder de un actor para poder realizar su proyecto de gobierno, que lo hace a través de esa capacidad de gobierno. Entonces, fíjense cómo las tres son codependientes, podríamos decir, para un proceso de un gobierno: la capacidad de gobierno, la propuesta de gobierno y la gobernabilidad, ¿no? Controlar variables. Entonces son codependientes y a su vez relacionadas con estos cinturones que mencionamos, estos balances a tener en cuenta. Entonces, allí, digamos, tenemos claves para analizar, para mirar críticamente, inclusive para pensar procesos de planificación y crear condiciones, ¿no? Son elementos que nos sirven para nuestro tablero de control de la gestión de gobierno, de la gestión política, ¿no? Así que bueno, por lo menos arrimar estos conceptos que son claves como para ir entendiendo todo lo que va a venir en términos de los procesos de planificación y gestión en el Estado, y en lo público, ¿no? Dejo de compartir acá. Buenísimo. Bueno, sí. No sé A si- ver, yo quisiera traducir un poquito los 3 puntos del triángulo que la propuesta de gobierno normalmente hace, digamos, cuando empezó la transición a la democracia en la Argentina, se expresaba en las plataformas de los partidos políticos, ¿sí? Para nombrar una referencia, digamos, ¿sí? Hoy es más difícil encontrar una propuesta de gobierno escrita, ¿no? Porque lo como en otros momentos, digamos, ¿sí? Entonces también eso es una pérdida, digamos, de un valor, porque las plataformas eran un compromiso del partido político frente a la sociedad en el momento que se elegía, digamos, ¿no? Uno elegía diferentes propuestas de gobierno, ¿no? Una más liberal, una menos liberal, una más intervencionista, una de derecha, otra de izquierda, pero había un juego, digamos, y la propuesta tiene valores, tiene ideas, ¿no? Esta cosa de cuáles son los problemas que prioriza, etcétera, como bien decía Rubén, digamos, ¿no? La gobernabilidad, luego viene, digamos, esta idea de la capacidad de gobierno. Capacidad de gobierno básicamente es, digamos, la capacidad del equipo de trabajo, ¿sí? Cuando llamamos equipo de trabajo, pensemos en eso, ¿no? Un ministro tiene equipo de trabajo, un gobernador tiene un equipo de trabajo que no es por la palabra equipo, sino porque hay en realidad la capacidad. Primero, hay un equipo de gobierno, pero luego hay empleados públicos estables, ¿sí? Que son las personas que llevan adelante las actividades corrientes del Estado, ¿sí? O sea, las habituales, ¿no? Es decir, yo diría, todos los maestros son una capacidad de gobierno en el gobernar la educación de un país, ¿sí? Todos los médicos tienen capacidad de gobierno para controlar, digamos, todo coordinadamente, ahora va a haber coordinación y concertación, coordinadamente el problema de la pandemia, ¿sí? Pero fíjense que la capacidad de gobierno, lo estamos pensando en ese sentido, ¿no? Es una capacidad de un saber hacer, ¿sí? Y todos los temas de la formación de recursos humanos de los ámbitos públicos, por ejemplo, en la Argentina, el INAP, la Escuela de Administración Pública de Francia, la INE, digamos, o el INAP en España, son justamente aquellos sectores que están diseñados para mejorar la capacidad de gobierno, ¿sí? Y finalmente lo más dinámico del triángulo, que es la gobernabilidad del sistema. Nadie quiere llegar al gobierno para dejar de gobernar variables. Y como bien decía Rubén, cuando llega es porque fue elegido y tenía un conjunto de expectativas que le permitían mover varias cosas. El texto el libro que también, donde tematiza un poco también esto, Mato, se llama Adiós, señor presidente, ¿no? Y empieza diciéndole, ¿qué le pasó a usted, señor presidente? Que cuando llegó era tan famoso, era aplaudido por cuadras y cuadras de gente, y ahora que está saliendo, digamos, si llega a caminar una cuadra, digamos, no termina en la esquina porque lo van a buchear y apedrear y no lo van a dejar andar, ¿sí? ¿Qué le pasó a usted, señor presidente? ¿Sí? Fíjense estas cosas, ¿no? Entonces, lo que decimos en la gobernabilidad del sistema es un equilibrio de ir seleccionando problemas que me permitan a mí manejar las situaciones y gobernar las situaciones. ¿Para qué? Para poder realizar mejor la propuesta de gobierno. ¿Con qué medios? Con el equipo y la capacidad de gobierno, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, y estos tres vértices se articulan en la planificación social. Es decir, ¿por qué hablamos de triángulo de gobierno? Porque sin
planificación social es muy difícil poder articular dinámicamente en el ejercicio del gobierno. Nosotros llamamos la gestión pública, ¿sí? Sin planificación, entonces ahí tenemos, digamos, un barco que no tiene timón, ¿sí? Entonces, bueno, que no tiene timón, un barco que no tiene timón por un lado, y al otro lado tenemos un capitán que no tiene mapa, que no tiene puerto de llegada, digamos, sí, que ese es el otro punto importante, digamos, que es fundamental en cualquier gobierno, ¿no? Bueno, ¿te parece, Maxi, continuar con el inicio de las funciones que tenías preparado, según entiendo, coordinación, concertación? Ahí vamos. Buenísimo, buenísimo. Bien, vamos a adentrarnos en las funciones básicas de la planificación, recuperando el texto de Juan Martín, que ya está disponible en el campus para su descarga y lectura y que les habíamos anticipado la semana pasada para que se pudieran acercar. La preocupación que el autor propone en este texto, que es del año 2005, retoma algunas de las discusiones en torno al concepto de planificación que nosotros anticipamos la semana pasada en la presentación de la materia y del programa. Un poco poníamos en crisis, ¿no?, estas ideas de la planificación normativa o tradicional entendida como aquella acción llevada adelante por los expertos que se reúnen en los ministerios, que se encuentran y son dueños de un saber y tienen la capacidad de organizar la acción estatal en un determinado sentido. Y precisamente, como vemos en este texto y como lo afirma Juan Martín, la idea de planificación precede y preside la acción, porque pensar la planificación como una forma de organización para la acción tiene que ver no solo con pensar una secuencia de pasos para poder ordenar, para poder, más que ordenar, sería poder gobernar, dirigir y coordinar la acción pública, sino también porque pensar la planificación como un proceso social implica reconocer que como dispositivo tiene una potencialidad, que es la de constituirse en un espacio de producción, y que como proceso ayuda o pretende, en buena medida, generar líneas de sentido para construir determinados consensos sociales sobre los mecanismos para llevar adelante esa acción. Entonces, la idea de planificación, no como un proceso eminentemente lineal, sino por el contrario, en donde el movimiento en sí mismo pueda explicar su existencia, nos permite identificar con mayor claridad estas tres funciones básicas que Juan Martín le dedica a la misma. Nos vamos a adentrar en cada una de ellas para poder conocerlas de primera mano. Vamos a pensar en una función que en realidad está expresada en dos conceptos, como es la función de concertación y coordinación. En cierta forma es una única función explicitada o expresada en dos dimensiones que requieren comprenderse y abordarse de forma conjunta y complementaria. ¿Por qué? La idea de concertación, en primer lugar, implica la idea de la interacción. Se escucha cortado, Maximiliano. Te estoy perdiendo. Al gobernador. Maxi, se va cortando tu exposición. Se corta Bien. Tu audio. A ver ahora, porque yo no me moví ni cambié nada. A ver, por eso, ¿ahí cómo me escuchan? Ahí te escuchamos bien, Bueno, ahí ajusté un poquito el auricular, por las dudas, si era ese el problema. Es por la conectividad, entonces, seguro. No por... Puede ser. Sí, no por algo más.
Como les decía entonces, la idea de concertación viene a traer esta necesidad de interacción del gobierno con las restantes fuerzas políticas, económicas y sociales alrededor de una variada agenda de temas. Esta concertación puede y debe expresarse a través de espacios o dispositivos concretos en los cuales el gobierno y las representaciones de las diferentes fuerzas sociales, las organizaciones, los sindicatos, las universidades, el sector privado en sus distintas modalidades y formas de presentación, se puedan encontrar y reunir alrededor de una mesa. Un ejemplo de concertación es el Consejo Económico y Social que el presidente de la Nación anunció hace algunas semanas atrás con la intención de poder generar un espacio de institucionalización permanente del diálogo. Por supuesto que estos espacios, para ser efectivos y aportar de forma consecuente a los procesos de planeamiento, sobre todo en el nivel nacional, necesitan ser sostenidos en el tiempo, necesitan ser dotados de sentido y también apropiados, no solo por, en este caso, el propio gobierno, que es un poco el interesado en contar con este ámbito como un ámbito institucional en donde se puedan producir consensos para, como se anunció en ese momento, las grandes líneas, las grandes directrices nacionales de las transformaciones que el país requiere, por ejemplo, en términos de cuestiones laborales, cuestiones sociales, cuestiones ambientales también. Un buen ejemplo de un espacio de concertación que ha funcionado bien a lo largo de los últimos años es el Consejo Económico y Social de la provincia de Santa Fe. Es una experiencia similar a la que se presentó recientemente a nivel nacional, pero circunscripto al ámbito territorial de la provincia de Santa Fe, un punto de encuentro en donde a través o a partir de la convocatoria del gobierno provincial se sentaban alrededor de la misma mesa sindicatos, empresas, universidades, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil. A veces las dinámicas de concertación pueden organizarse en torno de agendas temáticas. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de un consejo municipal del ambiente en Paraná, seguramente muchos de los temas que tocamos en la primera parte de la clase saldrían, digamos, en ese consejo como demandas sociales y como temas problemas, o también pueden ser espacios más amplios y más generales, como es el caso de los consejos económicos y sociales que funcionan en distintas provincias y que, bueno, ahora se puso en marcha a nivel nacional. La segunda dimensión de esta función de la planificación la aporta la idea de coordinación. La idea de coordinación, así como la concertación, se refleja en el vínculo del gobierno con el resto de los actores sociales, la idea de coordinación se refleja más bien hacia el interior del propio gobierno. La idea de coordinación busca entonces explicar las estrategias que se deben dar hacia el interior de un gobierno para facilitar el alcance de determinados logros y objetivos en tiempo y en forma. Cuando hablamos de coordinación, claramente estamos hablando de, por ejemplo, la necesaria coordinación entre las instancias nacional, subnacional o provincial y municipal o local que debe darse para la gestión de la pandemia, ¿no? Durante el día de hoy, en la expectativa de que el presidente firme un DNU que aplicaría restricciones a nivel nacional, ha habido consultas a gobernadores e intendentes, tanto antes de generar la norma como a partir de los medios de comunicación. Y en el caso del gobernador de Entre Ríos ha planteado claramente que va a tomar la totalidad de lo que indique el DNU presidencial. Hay otros gobernadores que están diciendo que solo van a adherir parcialmente y que en función de su situación epidemiológica van a tomar medidas parciales o con matices en relación a la disposición nacional. Esta idea de coordinación se refleja, como les decía recién, hacia el interior del aparato estatal y es necesaria para orientar la dirección estratégica de los procesos de desarrollo económico y social, va a decir Juan Martín, y para la asignación eficiente de los recursos públicos. Esta función de concertación y coordinación está
enfocada a partir de la preocupación que el autor trae en el texto en relación a pensar los procesos de planeamiento y de gestión pública con eficiencia y eficacia. Y si ingresan, digamos, en la lectura del texto, se van a poder encontrar con ejemplos que da en ese mismo sentido. También Juan Martín va a plantear, en relación a esto que estamos diciendo, que las acciones públicas siempre toman cuerpo en un marco institucional, social y político determinado, en el cual el Estado, independientemente del nivel de gobierno en el que estemos hablando, y el resto de los actores sociales se interrelacionan e influyen entre sí. Retomando el conflicto que hay por el Boulevard Racedo, fíjense cómo la ausencia de un marco institucional previo más abierto, más participativo, más democrático, hizo que el conflicto escalara de una forma tal que recién, por disposición de un, vamos a decir, agente externo, como sería el rol que viene a cumplir la Defensoría del Pueblo, recién, con el conflicto en un nivel de efervescencia muy importante, represión incluso en el medio, y la intercesión de un tercero, que en este caso es la Defensoría del Pueblo, recién ahí se logra canalizar las diferencias en un marco institucional de mediación, de debate y de diálogo. Y eso en relación a la idea de concertación que explica el vínculo del gobierno con el afuera. Y en relación a la función de coordinación, Juan Martín va a decir que es una dimensión eminentemente política, esencialmente política, porque la idea de coordinación permite establecer prioridades, escoger programas de gobierno a los cuales se les va a dar una preeminencia y que esa preeminencia, ¿en dónde les parece a ustedes que se va a ubicar? A ver si alguien se anima a responder la pregunta. ¿Cómo hacemos o qué instrumento tenemos en el gobierno para... Se cortó Maxi, ahora retoma. Tiene un problemita de comunicación. Voy a retomar ahí poco donde había dejado. Hasta acá vamos con la idea de concertación y coordinación, ¿verdad? O sea, para poder coordinar y para poder concertar tenemos que planificar. Voy a recuperar un poquito esta palabra concertación, ¿sí? En la Argentina la concertación a veces tiene un tono un poco desprestigiado, ¿verdad? Porque parece ser como que se va a arreglar, ¿verdad? Como que se van a arreglar las cosas, ¿no? Vamos a concertar y como negociar mal, digamos, ¿no? Pero ahí tiene una historia interesante. La palabra concertación viene de las luchas obreras, ¿sí? Ahí se vuelve Maxi. Viene de las luchas obreras y en realidad viene... Maxi, bienvenido de vuelta aquí, te retomás. Sí, no sé si llegué hasta la pregunta y ahí se cortó o se había cortado antes. Llegaste a la pregunta, yo estaba retomando un poquito lo de concertación como para... Buenísimo, porque justo es un punto entonces. Hacemos un puntito ahí. Fíjense rápidamente lo de concertación, ¿no? Concertación también es una palabra que quiere decir diálogo, ¿sí? Diálogo, ¿sí? Si ustedes asocian concertación con diálogo, estamos haciendo un paso adelante, digamos, ¿no? En la Primera Guerra Mundial murieron 60 millones de personas. De esas 60 millones de personas, ¿a ustedes les parece que mayormente eran de la clase trabajadora, obreros, o eran mayormente de la clase burguesa y propietaria? ¿De la clase, Laura? Trabajadora y obrero, como siempre. Trabajador y obrero, como siempre. Entonces la paz, digamos, la paz y la concertación, digamos. Luego en 1919, apenas termina la guerra, se crea la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Las organizaciones socialistas y socialdemócratas de toda Europa crearon la Organización Internacional del Trabajo en 1919 para trabajar por la justicia social y por la paz. Era un movimiento obrero que durante el siglo XIX hizo la Comuna de París, hizo revoluciones, hizo tomas de ciudades enteras. Era un movimiento que luchó todo el siglo XIX, ¿sí? Se formó y en la guerra sufrió ese golpe.
Entonces las organizaciones obreras y el Estado también entró en esa idea de dialogar, ¿sí? Esa empezó a ser la matriz, digamos, bismarckiana, y la matriz de Bismarck, digamos, y la matriz de Keynes, digamos, para pensar el estado de bienestar. El estado de bienestar es un estado que se conforma sobre la concertación entre obreros y burguesía, digamos, con la mediación estatal, ¿sí? Fue un acuerdo político de concertación. ¿Para qué? Para evitar la huelga, para evitar el conflicto social, evitar la muerte y avanzar en la justicia social, ¿sí? Como ya se veía en el siglo XIX con Irigoyen. Cuando arrancó, comenzó todo en el siglo XX. A ver, Nasa, no te entendí eso último, perdón. Que esa idea por ahí se estaba planteando desde un comienzo, cuando se empezó a movilizar toda la Argentina, digamos, con la idea de la revolución, del sindicalismo, del anarquismo y demás, del comunismo y socialismo, que Irigoyen, radical, planteaba la idea de que el Estado intervenga como mediador, y ahí fue una de las grandes luchas, porque los empresarios no querían esa intervención estatal por el simple hecho de que quería que el Estado se autorregule solo. Que el Estado, perdón, que se autorregule por el mercado. Ahí va, ahí va. Hay una cuestión ahí, digamos, en la Argentina también hay momentos de mayor concertación, digamos, se va a dar sobre todo después de la Segunda Guerra, donde se siente, Primera Guerra, perdón, pero la gran concertación en la Argentina realmente comienza, digamos, con el peronismo, ¿verdad? Porque ahí digamos, hay una ampliación de sectores sociales y sientan en la mesa de discusión a los sindicatos organizados, digamos, cosa que durante el gobierno de Irigoyen y mucho menos durante la década del 30 se consiguió hacer, ¿sí? Pero fíjense que la idea de concertación tiene esa raíz histórica. Entonces, y cuando hablamos de, por ejemplo, grandes concertaciones, como bien daba algunos ejemplos Maxi, que otra vez se cayó, estamos hablando, por ejemplo, digo entonces, a ver, primero, un concepto. La planificación social estaba metida adentro del estado de bienestar. No es casualidad que Thatcher y Reagan, cuando desarman el estado de bienestar en Inglaterra y en Estados Unidos, desprecian la planificación social y dicen el mercado organiza todo, ¿sí? Desarman las áreas de planificación, ¿ok? Ahí está en lo que vos estabas diciendo, Nazarena, ¿sí? Entonces, un poco, lo que decimos es que la planificación social fue una parte constitutiva del estado de bienestar, porque justamente se concertaba. ¿Para qué? Para distribuir, hacer una distribución. La distribución primaria, que es la distribución a través del salario, y la distribución secundaria, que es a través del salario indirecto, ¿sí? De lo cual, digamos, o sea, los beneficios de la educación, de la salud, etcétera, que eran la clave del estado de bienestar, ¿sí? Entonces, en España, ¿cómo se sale del franquismo? A través de un gran ejercicio de concertación, el Pacto de la Moncloa, conocido como famoso Pacto de la Moncloa, ¿verdad? Que fue una concertación política, ¿sí? Una concertación donde, digamos, el rey y la monarquía dijo, jugamos este rol, respetamos los partidos políticos, respetamos las elecciones, inclusive, digamos, cuando hubo intentos de golpe, se marcó ahí, digamos, una cosa. En la época de Alfonsín, digamos, realmente la Semana Santa de Alfonsín, digamos, ¿no? Marcó una concertación muy fuerte entre los partidos políticos, porque marcaron una otra vez dictadura, no, digamos, ¿no? No a los intentos militares nuevamente. Fíjense que, y para eso, digamos, hay acuerdos, o sea, los acuerdos y los diálogos forman parte del proceso de planificación, ¿sí? En ese sentido, también, entonces, para decirlo, la concertación puede ser público-público o público-privada, ¿sí? Pero para eso tiene que haber planes, digamos, ¿no? Por eso, por ejemplo, los empresarios piden previsibilidad. ¿Qué quiere decir? Reglas de juego que se mantengan en el tiempo. También los sindicatos piden las mismas previsibilidades, digamos, ¿no? Entonces, un poco la idea es que vamos trabajando sobre la idea de la concertación como una función de la planificación entre sociedad civil, sindicatos, Estado, mercado, empresas, todo allí lo público y lo privado está jugando, por eso usamos el concepto de concertación social, ¿sí? Todas las propuestas de desarrollo, digamos, tanto de desarrollo
ecológicamente sustentable, como los más tradicionales, parten de la necesidad de partir de un conjunto de acuerdos básicos, ¿verdad? Y esos acuerdos básicos tienen que mostrar un acuerdo en un sentido planificado que genere confianza y que genere previsibilidad, digamos, ¿no? Que es un poco la idea, digamos, de cómo se combate la incertidumbre, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, ya para ir cerrando la clase de hoy, porque nos quedó un poco corta, la idea de trabajar, digamos, la coordinación. Cuando hablamos de coordinación, es muy bueno que ustedes tomen la idea de que la coordinación es hacia el interior del Estado, ¿no? Maxi daba el ejemplo de concertación, digamos, con el Consejo Económico y Social de Santa Fe. Allí estaban las cámaras empresariales, 60 sindicatos, todos los ministerios de gobierno, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Asociación de Puertos. Es decir, era un ente multiactoral, digamos, que se reunía una vez por mes y planteaban los problemas que había en cada una de las situaciones y concertadamente se iba dando respuesta. Había comisiones, la comisión de trabajo, la comisión de infancia, la comisión de economía, la comisión de transporte, es decir, se dividía un poco la comisión de gobierno, pero entonces los temas y los problemas se organizaban en ese ámbito de ese consejo de concertación, digamos, que era el Consejo Económico y Social, un ente estratégico justamente por definición, en el sentido que es estratégico porque traza, digamos, caminos que hacen previsible a los actores el manejarse, ¿verdad? Entonces, la coordinación ya viene hacia adentro de la organización estatal. Y hay dos tipos de coordinaciones que debemos anotar. Una coordinación vertical, ¿sí? Que es la coordinación entre nación, provincias y municipios, ¿sí? Es decir, una estructura vertical de coordinación. En un país federal, la coordinación nación, provincias, municipios es una clave indispensable para que las cosas vayan bien. Y cuando no hay esa coordinación ya vemos cómo nos salen las cosas, ¿verdad? Sí, ¿no? Ahí tenemos una ley de coparticipación muy complicada. Digamos, por ejemplo, el gran problema, digamos, para enfrentar la pandemia fue la discusión que se armó por la coparticipación con la ciudad de Buenos Aires, porque generó un corte en una relación que se venía dando bien en la pandemia, pero cuando se da la decisión del gobierno nacional de tomar una parte de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, generó una ruptura, y esa ruptura hizo que los equipos de salud les costara más trabajar coordinadamente, ¿sí? Entonces, fíjense cómo una decisión del nivel nacional afecta la coordinación en el nivel interprovincial, ¿sí? Podemos dar varios ejemplos de esas cosas. Por ejemplo, muchos conflictos también ambientales tienen que ver con eso. Por ejemplo, con la disponibilidad del agua entre Mendoza y La Pampa a través del río Atuel, ¿sí? No hay coordinación, ¿sí? Mendoza hace una represa y deja sin agua La Pampa, ¿sí? O las relaciones, digamos, entre lo que significan, digamos, las diferentes estrategias petroleras que después de la Constitución del 94 quedaron en manos de las provincias, ¿no? Entonces, a ver, para devolver la palabra a Maxi, quería hacerles un comentario. Estamos tratando de cerrar más o menos en unos 5 minutos, porque la verdad es que estamos con bastantes problemas de comunicación. Si le doy la palabra a Maxi para que cierre su concepto sobre coordinación, y si les parece, nos seguimos comunicando. Vamos a estar un poco más comunicados esta semana vía campus, y esta clase va a quedar disponible para que ustedes la vuelvan a ver. Y retomamos las mismas lecturas y el texto que les enviamos a través del texto de la entrevista, digamos, sobre prospectiva para la clase que viene. ¿Ok? Maxi, si te parece, vos podés cerrar, por favor, entonces ahí la clase de hoy. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, te escuchamos. La concluimos, concluimos Bueno. con tu palabra. Perfecto, gracias. Bueno, mi pregunta fue un poco respondida por Mario en lo que estaba diciendo recién. También, además de pensar la coordinación hacia dentro del Estado, entre los distintos niveles de gobierno, y cómo se gestiona a partir de la necesaria priorización de determinados lineamientos políticos que se expresan en planes, programas y proyectos,
vamos a decir, recuperando el ejemplo que dio sobre la ley de coparticipación, que un espacio privilegiado, va a decir Juan Martín, en esta discusión y en esta caracterización, lo ocupa la programación presupuestaria, ¿no? La programación presupuestaria, cumple una doble función. Funciona como un proceso político de coordinación que se da en un país federal como el nuestro a partir del vínculo que municipios, provincia y nación mantienen entre sí, y también a partir de un proceso técnico de programación que permite, la idea de programación, justamente ordenar el accionar del aparato estatal. La idea de programación tiene que ver con esta priorización que yo mencionaba recién de diversos programas y proyectos que expresen la acción gubernamental y que, vinculándolo con lo que vimos al principio de la clase, expresen también el plan de gobierno, el plan de gestión, aquello que en los albores de la democracia se encontraba comprendido en la plataforma electoral, un instrumento que hoy en día ha caído más bien en desuso. Para cerrar entonces esta idea, nos quedamos con esta función de doble dimensión, concertación y coordinación, y es muy importante, yo diría que clave, que la puedan analizar a la luz, digamos, de la situación propia de un país como la Argentina y que puedan pensar en ejemplos de cómo esta relación nación, provincia, municipios funciona como un catalizador o como un obturador de determinados procesos, ¿no? No quiero abundar más en ello, solamente les quiero dejar la inquietud, pero pensemos, ¿no? Por ejemplo, el proceso de descentralización de los servicios de la educación y la salud a partir de la delegación a las provincias sin presupuesto realizada en los años 90. ¿Cómo ha modificado totalmente el paisaje y la composición de la oferta educativa obligatoria a nivel nacional? O con la salud, y lo estamos viendo ahora con la pandemia. Una de las imágenes que se veía hoy en este, aumento fuerte de contagios que hubo en las últimas semanas, de que nuevamente la diferencia entre la capacidad del sistema sanitario de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires queda expresada en esta inequidad que provoca que, como pasa con otras cuestiones, haya un traslado de las personas que habitan en la provincia, en el conurbano bonaerense, a buscar el auxilio o el socorro del sistema sanitario porteño. Y no estoy hablando únicamente de personas en condición de vulnerabilidad o que sean usuarios de los efectores públicos. También hablando de profesionales, personas que podríamos ubicar en la clase media, que pese a que tienen por sus trabajos una obra social sindical, también las obras sociales, y hoy lo manifestaban en algunos medios, no les están dando las respuestas, digamos, que una situación crítica como esta requiere. Hubo alguien que dijo en una radio, yo tengo una obra social y la nombró, pero me da turno para hacer el hisopado para dentro de 5 días, con el compromiso de darme el resultado del mismo recién dentro de 2 semanas. Entonces, fíjense cómo los cambios en educación y salud tienen que ver con esta función de coordinación y concertación, con el emergente de lo que pasó en los 90, pero con el diagrama de la arquitectura institucional de la Argentina de los últimos 50 o 60 años. Así que cierro con esta idea, les dejo la pregunta, les dejo la inquietud, el texto ya está disponible y bueno, retomamos la próxima clase. Muchas gracias, Maxi, gracias, Rubén, muchas gracias a ustedes y nos estamos viendo el miércoles que viene. Muy amables. Chau, hasta el miércoles, gracias. Hasta luego.